Buenas noches. Pues vamos a dar continuidad a este estudio. Estamos en el segundo libro de Reyes. Hoy nos toca estudiar el capítulo 3 y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Okay? Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como dijimos, estamos en este estudio del segundo libro de Reyes y vamos a estudiar el capítulo 3. Hemos estado estudiando cada uno de los capítulos semana tras semana y es un gozo, ¿no?, poder escudriñar la palabra de Dios. Muchas de las veces no nos atrae mucho el Antiguo Testamento, pero dice la palabra de Dios que el Señor nos deja su palabra que está inspirada, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Y ahí podemos ver que también el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Regularmente por los nombres que encontramos, por los lugares, no nos atrae mucho, pero sin embargo podemos aprender de la palabra de Dios. El Señor nos la dejó y vamos a aprender de ella. Y pues también Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Pues vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Aquí nos dice la palabra de Dios que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y lo que nos dice la palabra en estos primeros 5 versículos. Y ahora vemos aquí que ahora está en el trono Joram. Él era hijo de Acab y hermano de Ocosías. Y aunque era mala persona, se hallan aquí registradas 2 cosas buenas que él hizo. ¿Sí? Vamos a ir estudiando algunos versículos para poder entender este capítulo. Bueno, pues nos dice que él quitó una estatua de Baal que su padre había hecho. Se nos dice en este versículo que no era tan malo como su padre y como su madre. Pero si nosotros lo vemos ahora desde este punto de vista, de ahora ya conociendo de Cristo, sabemos que no había hecho lo recto delante de Dios. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, la gente empieza a cambiar algunos aspectos, empieza a conocer de Dios, pero solamente se conforma con cambiar algunos aspectos de su vida y cree que con esto está agradando a Dios. Bueno, pues aquí él había cambiado algunas cosas, pero esto no era grato a los ojos del Señor. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes cuál sería el crecimiento, dónde estaría mi crecimiento. No basta con cambiar algunas situaciones. Por decir, algunas personas de la casa de restauración empiezan a dejar de drogarse y creen que con esto ya agradan a Dios, creen que ya hicieron todo, pero no, ¿verdad? Porque el Señor quiere transformar toda nuestra vida. Y bueno, de todo lo que hagamos, pues el Señor se da cuenta. Yo tendría que saber a dónde debería de crecer, cuál sería la estatura. Pues vamos ahí al libro de Efesios, ahí nos dice, en el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a leer el versículo 13. Ahí nos dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no te conformes, si estás creciendo en Cristo, bueno, pues sigue avanzando. La medida ahí está, es hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Si nos comparamos con alguien, ¿verdad?, que no está creciendo, con alguien que es rebelde o que ha sido más rebelde que yo, pues me voy a conformar, voy a decir hasta ahí llegué. Cambié ya algunas cosas y puedo ser grato a los ojos de Dios, pero no, ¿verdad? Ahí está la medida. No me voy a comparar con el pastor, con el ungido, con los líderes, no.
ahí está, me tengo que comparar a Cristo. Y creo que para eso, pues nos falta mucho. Bueno, pues aquí nos habla que este rey, bueno, pues había cambiado algunas cosas, pero también nos dice la palabra de Dios que algunas cosas había dejado ahí en el versículo 3 dice, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Cambió algunas cosas, pero otras todavía las seguía practicando. Y este Jeroboam, lo hemos visto en muchos capítulos, pues quiere decir que contaminó a mucha gente acerca de su pecado. Pues con esto pareciera que Joram resolvió adorar solamente al Dios de Israel. Pareciera que con este cambio, como quitó al Dios Baal, pareciera que con este cambio quiere adorar verdaderamente al Señor de Israel. Y ahora parece que no quiere consultar solamente a los profetas del Señor. Pues con todos los cambios que hizo, bueno, él no pudo impedir la destrucción de la familia de Acab. Nos dice que solo quitó la imagen de Baal que su padre había hecho, pero no puso fin al culto que el pueblo tributaba a Baal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él quitó la imagen, pero no hizo nada más. La gente del pueblo todavía seguía rindiéndole culto a este Dios Baal. Esto también podemos verlo que todavía más adelante se le sigue dando culto. Mira, vamos ahí a Segunda de Reyes, vamos a ver un versículo. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios, llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Bueno, cuando nos toque estudiar ese capítulo vas a ver lo interesante que es todo esto. Pero aquí estamos viendo que adelante todavía se le rendía culto a Baal, que habían quitado la escultura, habían quitado la estatua, la imagen, pero todavía el pueblo le seguía rindiendo culto. Él tenía la autoridad, ¿sí?, para poder cambiar todo esto. Pero también aquí hay algo que es importante, que él quitó la imagen, pero no la destruyó. Y esto iba a ser una contaminación. Cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo, los que hemos venido de alguna religión, regularmente la religión tradicional, ¿verdad?, empezamos a conocer de Cristo, pero todavía tiene el miedo de dejar las imágenes, tiene el miedo de soltarlas, todavía le dan algún valor. Y él quitó la imagen, pero no la destruyó. Y por eso se le seguía dando culto. Después vamos a ver que también vuelve a surgir esta imagen. Entonces, cuando las personas todavía tienen aferrado esto en el corazón, está muy arraigado en su corazón, bueno, pues no pueden crecer espiritualmente. Y bueno, es una contaminación. He sabido de personas que se quieren deshacer de alguna imagen y van y se la regalan a otra persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente, ¿verdad?, siguiendo que se siga ese culto, esa adoración. Y pues bueno, aquí él no quitó esta imagen que después vuelve a surgir y se le da culto. Bien hizo en reformar a su familia, pero debió utilizar su poder para reformar su reino. Aunque quitó la imagen de Baal, continúa adherido al culto del becerro, porque nos dice la palabra de Dios que él siguió los pecados de Jeroboam. ¿Quién era este Jeroboam? Bueno, Jeroboam fue rey de Israel. Él, cuando toma el reinado, Dios le había dicho que él iba a ser el rey, pero la parte que a él le correspondía, ¿sí?, no había quedado el templo. Entonces él levantó dos estatuas, dos becerros de oro, dijo, para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, no sea que se queden allá. Entonces, pues yo voy a ponerle sus propios dioses y ellos van a permanecer en mi territorio. Entonces fíjate, o sea, él conociendo de Dios, cuando Dios le da el reinado, él levanta estos dos becerros y la gente acudía a adorarlos. Entonces esto provoca el enojo del Señor, ¿verdad? Y bueno, cuando él viene una tragedia a su vida, él intenta, ¿verdad?, disfrazar a su esposa para que vaya a ver al profeta. Entonces es una persona que tenía mucha maldad en el corazón. Y bueno, había contaminado de esto
a muchas personas, porque aquí nos dice que ahora este rey también seguía con los pecados de Jeroboam. Bueno, él hizo cuanto pudo por recuperar lo que su hermano había perdido. Su hermano era el rey anterior, había perdido. Aquí vemos que Moab se rebeló contra Israel inmediatamente después de la muerte de Acab. Mira, vamos allá a Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 1, estos son 2 versículos antes. Ahí vamos a ver quién era este Acab. Dice la palabra de Dios: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. ¿Sí? Moab tenía que dar tributo a Israel. Y nos dice que el tributo que daba, pues no era cualquier cosa. Pero ahora, como ya había muerto Acab, entonces Moab se quería rebelar contra Israel. Pues bueno, ya no estaba el rey al que él le tenía temor. Y pues nos dice la palabra de Dios cuánto era lo que él pagaba. Dice en el versículo 4, dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. No era cualquier cosa, y bueno, pues ahora quería desatenderse de esta situación. Y por eso es que ahora el rey de Moab se rebelaba, ¿verdad?, contra Israel. Pero vemos que, bueno, Ocosías, que había sido el rey anterior, vimos que no hizo gran cosa para castigarlos. El tributo que pagaba el rey de Moab era una fuente de ingresos muy considerable para la corona de Israel: 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, o sea, una gran cantidad. Bueno, la sublevación de Moab suponía una gran pérdida para el pueblo de Israel. Vamos a leer los versículos del 6 en adelante. Nos dice ahí la palabra de Dios: salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Josafat respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Él tenía un gran aprecio, ¿verdad?, por Israel, lo veía como un hermano, y bueno, él estaba acudiendo a la ayuda. Versículo 8 dice: y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Bueno, aquí ya estamos viendo una situación que está pasando. El rey Josafat le dice que tienen que ir por el camino más largo. Es un camino de 7 días, y bueno, pues ya iban cansados. Ahora nos dice que ha pasado una tragedia, que no tienen agua. Y bueno, pues imagínate, caminar sin agua, pues eso los iba a debilitar, y para enfrentar esta batalla, bueno, pues no se prometía gran cosa. Pero podemos ver que, sin embargo, que el rey obedece a Josafat, o sea, le ha confiado en él, le está pidiendo la ayuda, pero también acepta su consejo. Y esto es, bueno, tiene que ser bueno cuando él ve que hay una persona noble a quien pide consejo. También tendríamos que nosotros considerar esta parte, ¿no? ¿A quién le pedimos consejo? Cuando nosotros tenemos alguna situación difícil, ¿a quién le pedimos consejo? Dice el versículo 10: entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Sí? Estamos viendo que este rey no ha sido obediente al Señor, que hizo lo malo. Solamente lo único que ha hecho bueno es quitar esta imagen de Baal. Pero ahora, en esta situación que están pasando, quiere culpar a Dios de lo que él está viviendo.
Nosotros vemos, por el estudio que hemos estado teniendo, vemos que ellos no han obedecido a Dios, que todavía él estaba haciendo el pecado de Jeroboam. Sin embargo, ahora quiere culpar a Dios de esta tragedia, de esta situación. Y dice, el Señor nos quiere entregar. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo estamos caminando? Cuando nosotros vamos al Señor y pedimos ayuda, ¿verdaderamente estamos caminando con el Señor? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, hay muchas promesas que el Señor nos ha dado. La Biblia está llena de promesas y el Señor es fiel a su promesa. Pero cuando una promesa no se va a cumplir, es porque yo no estoy caminando en el camino del Señor. Mientras yo no camine, o sea, no puedo pedir que el Señor camine conmigo. Esto es muy importante. Cuando estaba haciendo este estudio, estaba viendo un texto de la Escritura que está en Éxodo, capítulo 19. Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 19. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si dieras oído a mi voz, si escuchas mi voz, si pones atención a mi voz y guardaras mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el Señor había visto en el pueblo de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos ahora se habían ido tras los Baales, ¿verdad? Tras los becerros, tras los ídolos. Y después de todo esto, de apartarse del Señor, ahora dicen, el Señor me quiere entregar. Entonces el Señor no es generoso, no es bueno. Y bueno, quiere culpar al Señor de estas situaciones. Vamos a continuar la lectura. A ver, vamos. Estamos en... Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército, para las bestias que le seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Aquí se está tomando una buena decisión. Vamos a consultar al Señor. Josafat conocía del Señor y él dice: vamos a consultar al Señor. ¿Por qué muchas de las veces tenemos que esperar a que pase la tragedia para consultar al Señor? ¿Por qué no consultarlo desde el principio? Pudieron haberse ahorrado todo esto, pero ya hasta el momento donde se encuentra la tragedia, donde un momento difícil, entonces quieren clamar al Señor. Ahora sí necesitamos que venga un profeta de parte de Dios, un profeta como Moisés, ¿verdad? Cuando ahora les faltaba el agua, un profeta como Moisés, que cuando les faltaba el agua, ¿verdad? Ahí estaba la roca y entonces se saciaban de agua. Entonces ahora sí necesitamos de Dios. Nosotros cada vez que queramos tomar alguna decisión, debemos tener presente que debemos consultar al Señor antes. Entonces Josafat ahora dice, bueno, pues hay una solución, pero se pudieron evitar todo esto si hubieran consultado primero al Señor. Vamos a leer el versículo 11 otra vez. Dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. O sea, ellos no sabían que ahí iba, ¿verdad?, este profeta. Y bueno, pues él estaba oculto, no tenía mucho interés en darse a conocer. Bueno, por lo menos no se dio a conocer al rey, no se dio a conocer a estos reyes, pero ahí iba, y solamente un siervo es el que se da cuenta que ahí iba este profeta.
Dice la palabra de Dios, y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías, que caminó con Elías. Versículo 12 dice, y Josafat dijo, este tendrá palabra del Señor. ¿Sí? O sea, Josafat sí creyó que él tenía un mensaje de parte de Dios, que él era un siervo de Dios, que el mensaje que les iba a dar venía de parte del Señor. Dice la palabra de Dios, y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. O sea, los tres descendieron, fueron a verlo. Bueno, imagínate, esta persona quiere pasar desapercibida, no tiene mucha importancia, va caminando en humildad y ahora tres reyes lo van a visitar, lo van a consultar, ¿verdad? Que es impresionante. Bueno, pues no sé qué pasaría si estás en los caminos de Dios y llegaran tres presidentes a consultarte, palabra del Señor. ¿Y qué mensaje les darías? ¿Si hablarías lo que el Señor está diciendo o tratarías de agradarlos? Vamos a leer el versículo 13. Dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Sí, estamos en el versículo 13, dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Oye, ese es un rey. Y te atreves a hablarle así. O sea, deberías de respetarlo, es un príncipe, es una persona importante. ¿Cómo Eliseo se le ocurre hablarle así? Nos dice la palabra de Dios, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no. ¿Sí? Bueno, Eliseo sabía que él tenía sus profetas falsos. Y ahora en una necesidad quiere consultar a un profeta del Señor. Y Eliseo dice, o sea, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Eliseo sabía lo que hacía este rey. Sin embargo, vemos aquí que el rey le dice, no, porque el Señor ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea, quiero confiar en el Señor. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. O sea, no tienes derecho ni que te vea, ni que te pele. Pero por Josafat, que ha sido una persona buena, dice, por eso estoy aquí, por eso he tolerado que tu presencia esté aquí. Cuando vemos esta parte de Eliseo, parecería altanería, pareciera que él no tiene respeto por la autoridad. Pero hay algo que es cierto. ¿Sí? Él sabía el corazón que tenía el rey y precisamente al rey de Israel es a quien se dirige para decirle que él no camina rectamente. Entonces, como súbdito merecía la honra, pero como profeta del Señor tenía que hablar la palabra de Dios, aunque fuera muy dura. Y muchas de las veces, cuando eso se tiene que hacer, se tiene que vivir la consecuencia, ¿verdad? Porque se está rebelando contra una autoridad. Y esto, bueno, pareciera que va a traer una consecuencia. Imagínate si las cosas se ponen difíciles y que nos dijera nuestro presidente, a ver, se cierran las congregaciones y se acabó la predicación y solamente va a haber una religión para todos. ¿Le entraríamos? ¿Seguiríamos predicando? ¿Seguiríamos hablando de parte del Señor? ¿O predicaríamos lo que nos dijera el presidente? Les compartía alguna vez que en China llegan misioneros y hay una congregación cristiana, pero le sugieren a los misioneros que no entren a esa congregación, porque ahí lo que se va a predicar es lo que les diga el gobierno. Entonces no va a ser la palabra de Dios, sino el gobierno dice qué se puede predicar, qué se puede cantar, y bueno, entonces ya no sería de parte de Dios. Pero aquí, bueno, el profeta, bueno, pues le dice, Eliseo, le dice, ¿verdad?, que lo va a hacer, que puede tolerar todo esto por Josafat.
Vamos a volver a leer el versículo 14. Dice, y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Un tañedor era un cantante, alguien que tocara un instrumento, que cantaba alabanza, que en los momentos de adoración él estaba tocando, para que él pudiera estar en la presencia de Dios. Muchas de las veces necesitamos esta parte, estar en la alabanza, en la adoración. Cuando sentimos que estamos enojados, irritados, necesitamos estar en la presencia de Dios. Dice, entonces tráeme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. O sea, ese momento él necesitaba esa tranquilidad para recibir la presencia de Dios, para que Dios hablara lo que él tenía que decir. Vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, o sea, muchas zanjas, porque el Señor ha dicho así, no verán viento ni verán lluvia por este valle, pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes y sus bestias y su ganado. Y esto es cosa ligera a los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en sus manos y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol y cegaréis todas las fuentes de agua y destruirás con piedra toda tierra fértil. Aquí el Señor, bueno, pues le está dando esta palabra a Eliseo y Eliseo se las hace saber. Ahora, después de tener este tiempo de paz, este tiempo en la presencia de Dios, el Señor le da esta palabra. Vamos a ver cuando Eliseo le dice que qué tiene que ver con él. Esta parte también la podemos entender si leemos Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Dice la palabra de Dios, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Pregunta el Señor. ¿Sí? Bueno, pues porque no tenía nada que ver. Por eso les decía Eliseo, ve a consultar a tus profetas, ¿no? A los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre, que era Acab, que era Jezabel, sus padres. Entonces, pues no, él sabía, ¿verdad?, que había un profeta de parte de Dios. Vamos a leer ahí Segunda de Reyes, vamos al capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. ¿Por qué nos marca esta parte? Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, se ofrecía en Jerusalén, porque marca este momento, ¿verdad?, que Dios se complacía de ese sacrificio, y que en respuesta, ahora dice, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. No sabemos de dónde venía esa agua, pero podemos ver que era la mano de Dios. 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas. O sea, aquí había algo interesante, ¿sí? Dice, las aguas rojas como sangre. Versículo 23, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. O sea, dijeron, hemos ganado. ¿Sí? Aquellos ya no aguantaron y se dieron con todo, ¿no? Se pelearon entre ellos mismos y se mataron. Pues el Señor les había dado agua, pero dice que, bueno, nos dice aquí la Escritura, que ellos vieron el agua roja, posiblemente con el reflejo del sol, la arena era rojiza, pero ellos veían sangre.
Ellos dijeron, bueno, pues no hay modo de que hubiera agua, esto tiene que ser sangre. Estaba en un lugar seco, en un lugar vacío, entonces decía, tiene que ser sangre. Veían lo rojo y decían, hemos ganado, vamos por el botín, vamos por el premio. Solitos cayeron, solitos se dieron entre ellos y ahorita pues nosotros hemos salido vencedores. Pero el Señor había dado su palabra, que Él, ¿verdad? Que Él les entregaría a los moabitas. Y pues bueno, se llevaron gran sorpresa. Versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Hareshet solamente dejaron piedras porque los honderos las rodearon y las destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. No pudieron porque el Señor estaba con ellos. Hicieran lo que quisieran, no iban a poder porque el Señor estaba con ellos. Fíjate la fidelidad de Dios que había dado por medio de un profeta, aún a un hombre que era perverso. ¿Cuántas cosas se hubieran ahorrado si verdaderamente caminaran en las cosas del Señor? Muchas de las veces nos conformamos con algunas de las cuestiones que el Señor nos da, con algunas de las bendiciones que el Señor nos da, pero el Señor te llama a la bendición. Y solamente porque vas caminando, crees que, y ya te congregas, ves bendición de Dios, pero no es suficiente, tienes que ver toda la bendición de Dios. Versículo 27, nos dice la palabra de Dios. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Bueno, pues aquí vemos algo que es pues un desastre, algo que es espantoso. Dice, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, al que había de ocupar el reino después de él. Pero ¿qué es lo que nos dice? Y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Esta desesperación por la intervención, bueno, ellos tenían a su Dios, que era Quemos. Él era un falso Dios, un ídolo de Moab. Mesa le ofreció a su primogénito, le ofreció ese sacrificio. O sea, imagínate ofrecerle a su hijo en sacrificio. Es algo espantoso. Dice, esto fue llevado llevado a cabo a la vista de todos, dentro y fuera de la ciudad, en un intento de inducir a Quemos a la libertad a los moabitas para que los librara de la derrota. Ahora ya se veían vencidos y están buscando cualquier cosa para salir, para que les ayudara, para que saliera el Dios Quemos y les ayudara. Este Dios Quemos, bueno, lo vemos también, le rindió culto Salomón. Por eso es la importancia de tener la fidelidad en la palabra. Ellos conocían del Señor, ellos conocían de Dios. Pero qué fácil es desviarse. Qué fácil es ver cuando alguna persona está conociendo de Dios y después nos enteramos que ya está siguiendo a la muerte. Qué triste es ver esa parte que conociendo de Dios, después ya llevan colgado algún ídolo. Y bueno, aquí en su desesperación por ganar la batalla, ya no le importó. Ya no le importó ver a su hijo, sino él se lo ofreció a su Dios en sacrificio. Y el hijo, ¿qué tenía que ver en esta situación? Vamos a Proverbios 6, 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios.
6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Sí, el Señor aborrece esto, las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí, bueno, pues estaba matando, sacrificando a su primogénito. Y nos dice la palabra de Dios, dice ahí en el último versículo, 27, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. O sea, este enojo que había, cuando ves que levantó a su hijo, porque ellos vieron cómo lo levantó, cómo lo sacrificó. O sea, el pueblo de Israel también se quedó pasmado, diciendo, o sea, a su propio hijo le está ofreciendo, o sea, tanta es la ira, o sea, este va con todo, no mide consecuencias. Vemos el enojo que había en él. Y bueno, podemos ver que cuando una persona carga enojo en su corazón, carga amargura, puede cegarse y se puede ir con todo sin medir consecuencias. No podía pensar que alguien pudiera hacer esto en un intento por ganar una batalla, sacrificar a su propio hijo, ofrecerlo como sacrificio a este Dios por ganar. Pero ciertamente cuando una persona está enojada, ¿verdad?, no le interesa lo que vive la familia, no le interesa lo demás, solamente le interesa ganar. Y seguir en Cristo, ¿cómo podemos transportar todo esto ahora a nuestros días? Seguir en Cristo, cuando muchas de las veces nos toca perder. Cuando el Señor dice, si te dan en una mejilla, no, pues quisiera dar 2, ¿verdad? Quisiera responder. El deseo de venganza, bueno, pues el corazón se llena de ira y no vemos el daño que hacemos, pero solamente Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ante cualquier situación, con eso debemos entender que ante cualquier situación nosotros no podemos apartarnos del Señor. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que Él esperaba, que Él quería de ellos un reino de sacerdotes. Dice, ustedes serán mi especial tesoro, mía es toda la tierra. Y hoy el Señor nos dice a la iglesia, ¿verdad? Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Nos dice la palabra de Dios, ustedes ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues bueno, pues es lo que quería compartirles el día de hoy, de este estudio, pues que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.